2024. Ahí está en pantalla. ¿Quién quiere levantar la mano y hacerme un resumen desde enero hasta aquí? ¿Quién se anima? ¿Quién dice, fui yo? ¿Nadie? ¿Con qué empezamos? ¿O con qué iniciamos? ¿Alguien recuerda con qué iniciamos? Los que tienen el cuaderno rápidamente se devolvieron un mes, 2 meses rápidamente a ver qué empezamos. Algo puntual. ¿Ustedes recuerdan que algo puntual que yo les dije íbamos a empezar con algo qué? ¿Con algo qué? Caminando como discípulos. Pero ¿cómo íbamos a empezar para caminar como discípulos? Confiando, eso es esencial. Comunicándonos, mire, todas estas herramientas que todos los hermanos dan y no sientan pena de decir no cualquier cosa, digan, no, es que yo siento que esto es así, porque de eso se trata la predicación, de poder edificarnos los unos a los otros. Tengo que invitarles a que miren al lado y lado que ven ustedes. Nuestro querido hermano Fabio hace 8 días caminaba como mirando así para poder recordarnos algunas cosas, ¿se acuerdan? Y nos recordaba también como los 3 principios anabautistas, que ya no son 3, sino que van a ser 4. Entonces, el primero sí es el que abarca estos 3 que habíamos hablado, y nos recordaba, ¿no? Jesucristo es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra tarea, y la reconciliación es el centro de nuestras vidas, ¿cierto? Pero había uno más también, por ahí dice que la Biblia, o el que concentra todo eso es la Biblia, es el centro de nuestras convicciones. Y quiero recordar esto porque es que con eso fue que empezamos. Recordando, y yo les dije, vamos a empezar con lo básico, con lo elemental, y empezamos con estas cosas, a recordar quiénes éramos, cuál era la misión. Y conectando todas esas cosas nos fuimos a mirar cómo caminábamos como discípulos, recordando a Marcos 8:34, que ya ustedes se lo conocen, ¿cierto? Y Jesús tomando, llamando a la multitud y trayéndolo junto con él a sus discípulos, le dijo, si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, tome su cruz y sígame. Eso es facilito de poder acordarnos. Pero todo esto tiene que ir conectado con lo que vimos hace un año. Hace un año vimos la carta ¿de quién? De Pablo. La carta de Hebreos, que también habíamos dicho que no conocemos quién la escribió, sino que por algunos elementos que aparecen allí, los autores o los historiadores le dicen que fue Pablo, pero no hay autor, pero tampoco hay destinatario, dice la carta de Hebreos, y que también habíamos dicho algo especial acerca de ese texto, pero con base en ese texto, de cómo modeló Jesús, porque si nos damos cuenta, estamos mirando que Jesús era superior a todos, y que Jesús era nuestro sumo sacerdote, y que Él caminó, que guió, y que Él mostró cómo modeló. Lo que nosotros buscamos ahora en este año es cómo hacemos eso práctico. Cómo caminamos como discípulos. Y para poder caminar como discípulos, nos dimos a la tarea el mes de febrero de mirar nuestra esencia. Continuamos con lo básico. ¿Cuál era la esencia? Saber dónde estaba nuestro ADN. Y empezamos con un ADN nuevo, miramos esa esencia y qué tiene que ver ese ADN nuevo o qué implica ese ADN nuevo en nuestras vidas. Y miramos no solamente quién soy, que pudimos determinar quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Sin timidez, digan quiénes somos nosotros. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios con ese ADN nuevo. ¿Recuerdan lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 más o menos? ¿Quién recuerda Juan? Capítulo 1, 12 y 13. Porque Juan empieza a especificar, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios estaba con nosotros y esa palabra era la que estaba con nosotros. Pero lo pulpito, lo central de ese tema de Juan es que nos dice que a todo aquel que cree en su nombre le dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces no podemos nosotros ahorita decir o quedarnos pensando quiénes somos. Si hablamos secularmente, pues obviamente tendríamos que pararnos y decirnos, bueno,
yo soy Mario Fernando Herrera y soy mensajero y trabajo en la mejor empresa del país o del mundo, porque eso es lo que soy. Y ustedes dirán, ¿y este man es mensajero? Sí, yo soy mensajero. Yo llevo la palabra del Señor y trabajo en la mejor empresa, en el ministerio de Dios. Y cada uno va a decir lo que es, pero en lo espiritual, en la relación con Dios, no podemos estar dudando de decir quiénes somos. Somos hijos de Dios, porque le creemos. Pero aparte de las implicaciones de creer en el Hijo de Dios, en el Padre, eso tiene que ver con lo que pienso, que también lo vimos, pero también en lo que hago, que también Fabio nos dio un contundente sermón hace 8 días y compartiendo con algunos hermanos decía, el hombre estuvo fuerte, dio unas palabras pero contundentes y como él decía, esperamos que no se arrepintiera ninguno, que estuvieran todos aquí perfectamente y pues aquí estamos trabajando con todos estos temas y este mes vamos a tocar algo muy importante. Ya dejamos a un lado el mes de febrero y dejamos el ADN, ya lo conocemos, ya sabemos a quién le servimos, pero vamos a estar en este mes caminando como discípulo bajo persecución. Interesante esto, ¿cierto? Caminando como discípulo bajo persecución. Caminando como discípulo bajo persecución. Esto teniendo en cuenta que cuando uno adquiere esa nueva identidad, cuando uno está caminando con el Señor, y no solamente cuando empieza, pues porque ahí es donde más se va a ver evidente este tema, sino también en el mundo, muchos caminan en este sentido, pero teniendo en cuenta que muchas veces este va a ser el primer enfrentamiento que nosotros vamos a tener de una manera personal. Y nos vamos a encontrar en una persecución constante, no solamente con el enemigo, porque es el que nos va a venir a atacar, sino también con temas espirituales, temas demoníacos. ¿Ustedes han tenido experiencias demoníacas por ahí? Que digan, oiga, yo pasé por esto, no sé qué. Bueno, mi esposa creo que hizo una introducción bastante buena, porque yo no pensé que iba a hablar ella y ella empezó a hablar acerca de temas de depresión, ansiedad, psicología y todo eso, y yo no discuto porque entiendo que hoy la ciencia y estamos enfermos o pasamos por situaciones que necesitamos obviamente ir al médico, pero ella dio un punto clave que fue la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios. Y este tema que está relacionado con temas espirituales y de demonios y que ha sido un común denominador en toda la historia, desde Génesis en adelante, y todas las religiones hablan acerca de eso, de demonios, y cómo hacer liberaciones, y cómo sacar espíritus, y cómo alejarlos. Pero Jesús nos va a mostrar realmente cómo hacer esa actividad en su ministerio. Jesús dotó a todos sus discípulos con autoridad. ¿Recuerdan que los llamó y le dijo, vayan de 2 en 2? Y vayan la palabra y saquen demonios y sanen enfermos, pero solo se los dio a los discípulos. Obviamente tenemos otras herramientas que Él nos ha dado para poder atender a esta actividad demoníaca que se presenta en el mundo. Pero vamos a mirar que no solamente vamos a tener persecución, vamos a entrar en 4 aspectos en este mes. Hoy vamos a tocar la parte personal, el frente a frente, cómo nos vemos nosotros. Porque la persecución no solamente apunta a nosotros, individuales, sino que apunta también a la comunidad como iglesia, que es lo que vamos a ver más adelante. También apunta a todo el mundo, pero también apunta a la sociedad como algo muy particular, que son los puntos que vamos a tratar en este mes. Y en esta mañana vamos a tocar esta situación. El enemigo frente a frente. Frente a frente. ¿Usted ha estado contra el enemigo, frente al enemigo, así cara a cara? ¿Se lo ha encontrado?
En el mundo tenemos muchos enemigos, ¿cierto? Entonces nos preguntan, oiga, le toca que vaya y se relacione con el vecino o con Pepito Pérez para que ustedes puedan hacer un trabajo y por ahí digan, uy, no, no me toca eso porque es que no sé, es enemigo mío, ni quiero verlo. Ni me lo muestre en pintura porque donde yo lo vea, mejor dicho, rompo el retrato. ¿No le ha pasado? ¿No les ha tocado a ustedes? Estoy hablando del mundo porque se supone que si ya somos creyentes, ahora somos, como dicen los jóvenes, hoy en día somos partners, ¿cierto? Somos amigos. Pero en el mundo teníamos, yo creo que muchos enemigos y yo sí tuve varios enemigos. Pero vamos a entrar en un tema muy interesante que ustedes conocen, creo que lo han visto, y vamos a mirar lo que nos dice Mateo en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Listos? Amén. El texto dice de la siguiente forma: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios otra vez. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le sirvieron. Señor, nuevamente damos gracias a ti, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites tener nuevamente como hermanos, como comunidad, Señor, y sobre todo por estar aquí, Señor, con nuestros oídos abiertos y nuestra mente despierta, Señor, para poder entender el mensaje que tú nos traes, Señor, en esta mañana y saber que nuestra guerra no solamente contra nuestros hermanos carnales, sino contra potestades, Señor. Y que tú nos has dado también herramientas fuertes, Señor, para estar firmes, para no caer, Señor, sino para hacer frente a estas situaciones que el mundo hoy nos presenta, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, lo primero que tenemos que ver en esto que acabamos de leer de Mateo, capítulo 4, es saber de dónde venía Jesús. ¿Alguien me puede decir de dónde venía Jesús? ¿De dónde? ¿De dónde venía Jesús cuando estamos leyendo este texto? Devolvámonos un poquito a los que tienen Biblia, capítulo 3, versículos finales. ¿Qué dice? El bautizo de Jesús. Venía de ser bautizado Jesús. Juan Bautista estaba con él y le estaba llevando a esa circunstancia específica de ser bautizado. ¿Qué es eso? ¿Era qué? Un nuevo nacimiento. La forma en que Jesús utiliza este método, esta didáctica para mostrarnos que nosotros también debemos seguir y que era la forma de nacer de nuevo. Ese es el significado. Sumergirse en el agua es morir a esa vida vieja pasada que decía Pablo, ¿sí? Pero salir, resurgir del agua es volver
a nacer. Nos conectamos con lo que vimos el mes pasado, esa nueva identidad que teníamos, aunque Jesús no la había perdido, sino que una manera de mostrar qué es lo que estaba haciendo. Entonces empieza a mostrarnos a nosotros particularmente algo muy especial. Porque cuando nos devolvemos ahí a ese capítulo 3, al final, los que estaban allí reunidos lograron escuchar algo muy particular. Porque se abrió como el cielo por allá arriba y un estruendo totalmente que decía algo muy particular, ¿cierto? Decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, decía la palabra. Este es mi hijo amado. Algo contundente para todos los que estaban allí y que debe ser contundente para nosotros, que estaba ratificando el Padre que Jesús también era Dios. No había nada allí que uno dijera, oye, pero este que está hablando ahí cosas como raras. No, se abrió el cielo, una palabra contundente allí y todo el mundo escuchó lo que estaba sucediendo allí. La confirmación pública de Dios de que Jesús era también Dios, que era el Hijo de Él. Entonces, ¿qué esperaría la gente al escuchar eso? ¿Recuerdan cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel o el pueblo de aquella época cuando escucharon que ya venía el Mesías o cuando ya escucharon que el profeta estaba hablando y que sí era Él? ¿Qué esperaban? Un rey que llegara. Entonces, cuando escucharon la voz de Dios, cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, todos los que estaban reunidos dijeron, uy, gloria a Dios, aleluya, porque ahora sí vendrá el rey y eso vendrá y va a acabar con todo ese imperio. En ese tiempo, con el imperio romano. Si hubiera estado otro, con el persa, con el que venga, yo creo que hubieran dicho que se vengan todos a ver cuántos son y venga a ver cómo es, porque tenemos un rey respaldado aquí. Y esa era la promesa que había dicho el Señor allí. Pero no, sino que vamos a ver que esa no era la condición de nuestro Jesús, ese no era nuestro Jesús. Él no vino en esa condición, sino todo el contrario. Mire lo que nos dice Marcos 10:45, ahí más adelantico. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Rey que vino a este mundo para servir. Entonces tiene que estar relacionado con lo que hacemos nosotros. Porque ¿a qué vinimos nosotros? A servir también. ¿Por qué? Porque es que estamos encadenando todo. Si ahora yo soy hijo de Dios, pertenezco a esta familia y me comporto como esa familia. Entonces mi pensamiento también tiene que estar en función de eso. Pero ya mirando ahí más adelante dice que después de haber sido bautizado Jesús, fue llevado al desierto. Dice en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué sería llevado Jesús al desierto? ¿Se imaginan? Para ser tentado. Hoy no necesitamos ningún estudio teológico ni estar yendo al CDM, porque es que Mateo nos está dando la tarea clarita. Ustedes miran el verso 1 y dice, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Y el para, recuerden que todos los paras que usted encuentre ahí son los propósitos. Dice el propósito era de ser tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo ya venía trabajando y como que tenía en su agenda y en el manejo que tenía, en el calendario ya había agendado, a Jesús me toca llevarlo al desierto. Pero no solamente a él, sino que cada uno de nosotros estaremos agendados a través del Espíritu Santo. Si es que ya no estamos pasando, posiblemente ya hemos atravesado esa situación y hemos estado allí también nosotros siendo llevados por el Espíritu Santo a ese tipo de tentaciones para poder caer ante esas tentaciones. De pronto usted está pensando, oiga, de pronto si yo ya pasé por eso, quizás lo estoy pasando, pero no estamos exentos de pronto que ya empiece a funcionar. O más adelantico aquellos que dicen,
ahora sí yo creo que tengo que tener una relación con Dios, porque ahí es donde más empieza a funcionar. Pero, ¿qué es la tentación? Pues la tentación es la palabra. Esta palabra tentación tiene doble significado. La primera es incitar o tentar al mal. Es seducir a aquellas personas a hacer algo que nosotros, por lo general, casi que cedemos a ese tipo de tentaciones. Nos dejamos doblegar, pero ese no era el caso de Jesús. La otra opción que hay acerca del mal es poder probar. Y ese probar es una prueba, que valga la redundancia, es una prueba que prueba cómo estamos, cuáles son nuestras bases, nuestros cimientos, en dónde estamos cimentados cada uno de nosotros. ¿Cuáles serán nuestras convicciones? Si serán firmes esas convicciones que nosotros tenemos, y cuál es nuestro carácter. A eso sí estuvo tentado Jesús. Y nosotros también estaremos tentados a cada una de estas cosas. Pruebas que se nos van a colocar. Y son pruebas que cada uno de nosotros también vamos a estar pasando. Entonces es decir, tranquilos mis hermanos, porque no estamos solos. No es que tú estés siendo tentada allí solita, nada. Cada uno, y como ya lo dije al principio, vamos a estar tentados también a nivel de iglesia. Entonces no estás solo, sino que vamos a estar allí atravesando. Y podemos conectar con la carta de Hebreos que vimos el año pasado, cuando el autor de Hebreos en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Jesucristo, que vino a este mundo, también fue tentado y pasó por las mismas circunstancias, que aún en medio de este tema de volverse o de estar aquí como humano, no se conformó con decir, bueno, ya estoy aquí en el mundo y me voy a quedar aquí, sino que él quiso experimentar mucho más allá, sentir esas sensaciones de qué pasará, de cuál es la incertidumbre del mañana, porque cada uno de nosotros vivimos con incertidumbre. ¿Y qué pasará mañana? Así como dice una canción, ¿y qué pasará mañana? ¿No han escuchado la canción de José Luis Perales? ¿No? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Eh? Y entonces le dicen, no, mañana ya aprovechemos el momento porque el tiempo se va. Y eso es lo que dice Jesús, vivir en medio de incertidumbres, a eso vino. Aquí a compartir y a compadecerse de cada uno de nosotros. En circunstancias, Él no vino aquí con circunstancias específicas, ni con algo, una aureola o algo que le cubriera de todo. No, Él vino aquí como ser humano. Él no era el intocable, sino que se compadeció también. Y si Él venía en esa función y fue tocado por Satanás, tentado, ¿qué podemos esperar nosotros? Interesante, ¿cierto? Porque Jesús no solo fue llevado o tentado en el desierto, sino que día tras día, y cuando miramos las escrituras, allí Jesús estaba siendo tentado. Y vemos más historias, no solamente este enfrentamiento con Satanás, sino que más adelante vamos a encontrar más historias. Si usted mira todo el Nuevo Testamento, los evangelios va a encontrar encuentros, así nomás por encimita, el de endemoniado Garadeno, el hijo que venía endemoniado, un niño endemoniado también, bueno, cantidad de historias de demonios. Pero lo que sí nos muestra Jesús es que Cristo va a mostrarnos con herramientas contundentes que podemos caminar, o nos va a mostrar un camino perfecto para poder hacer frente a estas situaciones, de poder vencer la tentación.
Por eso en el verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagina la situación de Jesús. Esta mañana un hermano decía, oye, es que estamos en ayuno y veo ese pancito y Dios mío, qué golpe tan duro, ¿cierto? Yo no me imagino la situación de Jesús. 40 días y 40 noches en ayuno y ya 40 días, 40 noches tuvo hambre. Yo esta mañana desayuné bien, pero ya ahorita ya tengo hambre. No más como lo que dice, ver el pancito ya uno le da como esa sensación. Y cuando uno empieza a tener hambre, empieza como a cambiarle el semblante, uno empieza como a ponerse mal genio. Es que tengo hambre y no me han dado nada. Hasta empieza uno como a perder la fe. Dice, no, es que no. Imagínese entonces Jesús en esas circunstancias, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador. ¿Quién será el tentador? El diablo, Satanás, el padre de la mentira, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo viene para incitar a este hombre, para engañarlo. Le está diciendo cosas como que suenan bien, ¿cierto? Aparentemente sonaban bien. Empezar a tentar a Dios. El diablo veía a Jesús, pero no estaba mirando que era Dios quien estaba allí. Parece atractivo estas cosas que le está mostrando Satanás a Jesús, pero que cuando aparecen como tentadoras, como deleite, resulta que son nocivas para nuestra vida. Y esto era lo que estaba haciendo allí. Y empieza a hablarle de algo muy particular. Porque mire con lo que empieza a atacar el diablo. ¿Qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Es interesante, porque el diablo empieza el ataque con algo vulnerable. Y en nuestras vidas, Satanás va a empezar a trabajar de una manera demoníaca en nuestras vidas, atentando contra lo más vulnerable que tengamos nosotros. Cuando estemos en necesidad, realmente, cuando ya veamos el agua hasta aquí, que decir, no, ya no va, ya no, me suelto. Ahí es donde Satanás empieza a tentar con lo más vulnerable que nosotros podamos tener. Y ya llevaba 40 días, 40 noches sin comer, y entonces ¿con qué le ofrece? Para la satisfacción. Pues di que estas piedras se conviertan en pan, pero está tentando contra algo más, contra la identidad. Y ahí es donde nos van a tentar también a nosotros, cuando empiecen a tentarnos contra nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres hijo de Dios? ¿Confías en Él? Si eres hijo de Dios, manda que se conviertan estas piedras en pan. Nuevamente, esto llega en los momentos más vulnerables, que para nosotros como humanos va a ser difícil de poder vencer. Porque no solamente en lo espiritual, podríamos tomarlo como algo coloquial, ¿no? Que ustedes han escuchado que el angelito bueno que está por aquí y el angelito malo por acá. No solamente en lo espiritual, sino en lo terrenal. Vamos a tener aquellos hermanos que nos van a hacer de piedra de tropiezo. Es que estoy en un ayuno, pero esos tenaces. O estoy en ayuno, como llegaron contentos los hermanos. Y yo haciendo de Satanás le digo, uy hermano, pero es que este pan está calientico y huele delicioso. Mi hermano ya se quería venir a partir el pan para probar un pedacito. Incluso dijo, cuando empiece la Santa Cena me va a comer la mitad de pan. Entonces está diciendo ese demonio que le está haciendo caer, tentar. Y como seres humanos nos queda muy difícil a veces poder decir no, sino que cedemos a la tentación. Y no estoy hablando solamente de este tema, sino que a nivel general, en todas las áreas de nuestra vida no es más fácil caer que permanecer.
Y aquí podríamos especular un poco, porque estamos hablando de dónde venía Jesús, ¿cierto? De ser bautizado. Y cuando digo especular un poco es porque no sabemos cuánto tiempo llevaba. Podría ser algunas horas que Jesús había sido bautizado y el Espíritu se lo llevó. Podría ser el día anterior que Jesús se bautizó y al otro día el Espíritu Santo lo llevó. O una semana atrás y el Espíritu se lo llevó. Pero lo que sí tenemos claro es que había algo muy importante, es que todos habían escuchado esa palabra. Todos habían escuchado directamente el tema de que Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ese tema de la tentación y de la identidad nos apunta también a Génesis. ¿Recuerdan? Lo mismo que le pasó a Eva. Apuntando a su identidad. ¿Eva sabía quién era? Claro que sí, ¿cierto? Dios los colocó a Adán y a Eva y les dijo, mire, aquí está esta tierra para que ustedes la labren, para que ustedes la cuiden, para que ustedes fructifiquen en ella, para que ustedes sean bendecidos. Ustedes son mis hijos. Aquí les entrego todo esto. ¿Y qué hizo el diablo? Tentó. La llamó y atentó contra su identidad. Ah, ¿con que Dios ha dicho eso? ¿Con que Dios, verdad, les va a hacer esto? No crea. ¿Sí ve cómo empieza a ceder este tema? A caer constantemente ahí. Pero nosotros sí tenemos que tener cuidado cuando este tipo de pensamientos lleguen a nuestra cabeza. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de pensamientos? Tienen que estar enfocados en nuestro Padre, porque Satanás nos va a llevar continuamente a otros sitios. Que cuando nosotros, oiga, ¿yo por qué estoy pensando estas cosas? Satanás ya está metido en nosotros, si nosotros no estamos permanentemente en su palabra. Yo recuerdo que hace un par de años tuve un tema muy particular en mi vida. Yo les pregunté, ¿ustedes han tenido así encuentros como demoníacos con cosas así? Pues yo les cuento que en mi vida sí. Yo tenía sueños en los cuales cuando empezaba a dormirme se me aparecía como un castillo grande, un terreno ancho. Y cada vez que yo entraba en ese sueño, yo sabía lo que iba a pasar. Porque no era un sueño que tuve un día, sino era un sueño consecutivo. Si yo daba en la semana y soñaba como 3, 4 veces en la semana, eso era poquito. Pero cuando entraba en el sueño yo veía ese castillo, yo veía ese potrero grande allí, yo inmediatamente yo ya me conocía cómo era el castillo por dentro, sabía por dónde tenía que correr. El tema es que había una bruja que me perseguía y yo le tenía temor, pero yo corría por todos los laberintos y, mejor dicho, me escondía y le hacía todo el quite hasta que muchas veces me cogía. Pero para mí eso era un sueño horrible. Yo muchas veces me lograba despertar antes del sueño, de que me cogieran. Pero Satanás intenta atentar contra nuestra identidad, a lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos conociendo. Sin irnos un poquito más atrás de nuestra vida o mi vida, cuando nosotros nos casamos con Aleida, compramos un carro, un taxi. Y ese taxi se convirtió como en esa piedra de tropiezo para nuestro matrimonio. Porque yo, aunque sigo siendo joven, era un poquito más joven, pues imagínese, en esa época un hombre guapo, joven, con carro porque tenía taxi, entonces todo el mundo diría, no, ¿y este qué hace? Si me preguntaban qué hacía yo, ahí sí sacaba como Pablo todos mis pergaminos. ¿Usted qué hace? No, yo tengo 3 trabajos, tengo el taxi, casado, vivo bien, en esa época del mundo. Pero digo que ese auto era como la piedra de tropiezo de nuestro matrimonio, porque de ahí como que dependieron todos los fracasos.
Porque si yo puedo hallar a mis amigos, a la recocha, al trago, ahí vamos. Y un día, el carro no producía nada, antes producía pérdidas. Y entonces mi suegra, que ya era creyente, me dijo, ese carro está envenenado. Yo no creía en esas cosas. Yo le dije, eso, bueno, sí, pero no sé qué hacer. Dijo, nosotros sí sabemos qué hacer, pero usted tiene que ir con nosotros. Y nos fuimos para donde guardábamos el carro y estando allí, ella me dijo algo muy particular que vamos a mirar más adelantico. Abra su Biblia y lea esta porción. Usted no pare de leer, no pare de leer. Termina el capítulo y vuelve y empieza y termine, pero no pare. Y ellas abrieron el auto y empezaron con otra hermana y empezaron a orar. Y el espíritu de no sé qué, yo declaro que no sé qué, y ta, 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 y ta, 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 ta. Ustedes no me van a creer. Pero de ese carro empezó a salir un olor hediondo, hediondo, hediondo. Yo estaba que me vomitaba. Y yo no era creyente, yo no creía en esas cosas, pero cuando yo empecé a sentir que eso estaba saliendo de ese carro, pues yo leía como que más el texto bíblico pero eso no me dejaba y ellas terminaron así como cansadas y lo sacamos. Cosas que atentan contra nuestra vida. El tema de la pandemia, que fue hace poco, también tuvimos que acudir a un tema de consejería con una hermana que tenía problemas como de persecución. Ella veía personas en su apartamento que le perseguían, que le tocaban. Y ella estaba con problemas. Me tocó ir con mi cuñada, ustedes conocen a Fabiola, ella que es psicóloga, y tratar los dos como de llevarle y decirle, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué vives esto? ¿Qué está pasando? Situaciones complicadas. Pero la pregunta de todo esto es, ¿cómo va a responder Jesús a eso? ¿Será que Jesús va a responder con argumentos diferentes a los nuestros? ¿Será que Jesús va a decir, oiga, este es el demonio, el que está tentando contra usted, fuera de acá? Pero no, Él no va a chasquear los dedos. Él no va a utilizar otras estrategias, sino que el verso 4 dice, Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cuál es la herramienta que utiliza Jesús? La palabra del Señor. Esa palabra que tiene Jesús allí, en esa condición, nuevamente ese hombre, Jesús, que vino en esa condición de poder sentir lo mismo que nosotros, pasa por medio de esas incertidumbres, pero utiliza la palabra de Dios. La palabra del Señor. Y no es algo que no sea raro, porque lo que Jesús utiliza es algo que nosotros también hemos recibido en todo tiempo, constantemente. La palabra del Señor, que han sido tan efectivas para Jesús, como lo vemos en esta porción, muy efectivas para Él. Entonces, ¿qué tan efectivas serán para nosotros? Pero Jesús está citando estas palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes saben dónde está esta porción? En Deuteronomio. Jesús es conocedor de la palabra y utiliza ese Deuteronomio para empezar a hablarle a Satanás. Ahora, ¿de qué habla el libro de Deuteronomio? Vamos a hacer un recorderis rápidamente, porque el libro de Deuteronomio es parte de la ley de esos 5 libros del Pentateuco. Pero lo que hace allí el libro es recordar, es un recordatorio al pueblo de Israel de toda la fidelidad de Dios en el pueblo mientras atravesaron el desierto durante 40 minutos. Y en esos 40 minutos, ¿cierto? El Señor
proveyó. Mentiras. 40 años que atravesaron en el desierto. Y el Deuteronomio les está recordando, leas el libro de Deuteronomio y les recuerda la fidelidad y el sustento constante de Dios en el pueblo de Israel. Un pueblo que pudo haber entrado en la tierra prometida en el año 1, desde que salió de Egipto, pero por indecisiones, por incredulidad, les tocó dar vueltas y vueltas durante 40 años. Un pueblo que murmuró, un pueblo que se quejó, un pueblo que no, como que no obedecía, pero nunca les faltó el sustento. Y es interesante porque de ahí en adelante es que Dios, Jesús, toma todo este tema y el pueblo se queja. Pero Dios es glorioso allí. Les dio carne, les dio agua, los sustentó en todo tiempo. Pero este pueblo sí, se quejaba constantemente. ¿Qué es lo que implica esta palabra? Lo que implica es que Jesús está diciendo que Dios es quien provee en todo tiempo. Que Dios es nuestro sustento en todo momento, a pesar de las circunstancias. Jesús confiaba en Dios, en que le iba a proveer, que él llevaba 40 días y 40 noches en ayuno, que tenía hambre, pero él confiaba en que el Señor iba a proveer de alguna manera. Implicaba la confianza total en el Señor, en ese sustento. La palabra de Dios es la que nos sustenta a nosotros. Pero Satanás no se queda con eso. Satanás hubiera dicho, ay, este man como que conoce la escritura, yo me voy. No se quedó con eso, sino que dijo. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Los que han visto o conocen Jerusalén, era en una montaña, ¿cierto? Y ahí estaba el templo y el pináculo pues mucho más alto. Para poderlo entender es como si lo hubieran llevado a Monserrate allá en la punta de la iglesia. Y allá lo paró el Señor y lo tentó en el pináculo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie con una piedra. Satanás, nuevamente, atacando la identidad, no solamente de Jesús, sino atacando nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, ese es el demonio que a veces tenemos, que nos va a cuestionar a nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué es Dios para ti? ¿O qué es lo que Dios ha dicho? Va a cuestionarnos ahí. ¿Eso que dice Dios es verdad? Pues pruébelo. Láncese allí, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá, lo que dice Satanás allí. Y nuevamente vemos que Jesús se defiende ¿con qué? Con la palabra. El conocimiento pleno allí en que Dios sustenta todo lo que da, señora. Sí, claro que sí. Yo me leyó lo que yo iba a decir acá, sí. Sí, en ese sentido que dice Dios, está confiando nuevamente con la palabra, dice Dios sustenta. Pero el diablo, como tú dices, está diciendo, sí, pues si Dios sustenta, pues claro, láncese, porque no que es que Él va a mandar su protección directamente sobre usted. Hágale, láncese, desde la parte más alta le dice, láncese, y verá cómo Dios viene y lo protege. Pero Satanás, como dice Claudita, Satanás es astuto, es conocedor de la ley. Satanás dijo, pero si Dios, Jesús está hablando de la palabra, pues yo también hablo de la palabra.
hablo de la palabra. ¿Qué dijo Satanás? Le abrió el Salmo 1. Increíble, porque es que ese fue el texto que mi suegra me dijo que leyera cuando el carro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice también que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Astuto Satanás, ¿cierto? Porque es que él se conoce muy bien la escritura para hacernos frente. La pregunta es, ¿qué tanto sabemos nosotros de la escritura para hacerle frente a Satanás? Si se nos para aquí algún endemoniado, ¿qué le decimos nosotros? Interesante, ¿cierto? Muchas veces la tentación toma parte de la verdad para confundirnos a nosotros, para hacernos entender que sí, como que sí cuadra, como que vamos por el lado correcto, pero está equivocado. Cuando estaba haciendo mi estudio, a veces me pongo a buscar y me encontré por ahí con una predicación de un hermano muy conocido, de pronto para ustedes, un hermano pastor que se llama Corson. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? La predicación de él duró 42 minutos en su predicación. Yo solamente escuché como 15. Y resulta que él empezó con su predicación y dijo, mis hermanos, ¿lo han escuchado hablar? Mis hermanos están aquí reunidos. Mis hermanos, quiero compartir algo especial. Mire cómo empezó. Les quiero compartir algo muy especial. Es que esta mañana, cuando me levanté, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú tienes que leer 3 libros específicos. Y entonces me dio los nombres de los libros. ¿Sabe qué estaba esperando yo? Que él dijera, me dijo, tiene que leer Mateo, tiene que leer Romanos, tiene que leer Jeremías. No, y me dijo, tienes que leerte estos 3 libros de no sé qué autores. El libro de no sé qué, el libro de no sé quién, el autor que habla, bueno, y se enfocó en un libro, el libro del alma. ¿Cómo salvar tu alma? Y empezó a relatarnos todo lo que dice el autor del libro y qué hacía el autor y por unas experiencias que pasó el autor y toda la vaina. Algunas podrían haber sido ciertas. Y cuando uno lee o lo que ve, lo escucha al predicador, uno dice, eso es cierto. O sea, la sociedad está atravesando situaciones como estas. No es mentira, es verdad. Pero esa verdad confunde. Porque ¿dónde estaba la palabra? En ningún momento se tocó la Biblia. Solamente lo que el Espíritu Santo le dijo que hablara y él entró a hablar todo lo que el Espíritu Santo habla. La intención de Satanás es esa. Tratar de poner a Dios por debajo de nosotros. Que nosotros seamos los más importantes. Es decir, que cada uno de nosotros tomamos todas las decisiones que se nos antoje y que Dios es el que las respalda. Y de eso no se trata. Es al contrario. Jesús fue claro también cuando dijo eso. ¿Recuerdan? Que él no vino a ser servido, sino a servir. Y también dijo, cuando estaba allí a punto de ser crucificado, y ahí dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que nosotros también tenemos que pensar, es que es mi voluntad sometida a la voluntad de Dios, puesta allí. Y Jesús dice entonces, verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios por 2 razones. La primera es porque si Jesús se hubiera aventado al vacío, estaría tentando a Dios en esas cosas. Y la segunda es porque hace referencia también al texto de Deuteronomio, como para recordarle al pueblo de aquellas cosas cuando se quejaban y reclamaban.
Ay, Señor, pero ¿por qué nos trajiste al desierto aquí? A aguantar hambre, aquí nos vamos a morir de hambre. Tenemos sed. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio agua. Pero eso significa que el pueblo tentó a Dios. Ellos sabían que el Señor les estaba sustentando y no necesitaban quejarse. Y y otra razón más que tenemos es porque, como sucede hoy en nuestros días y como hemos visto a la gente importante, Jesús se paró ahí frente al diablo y le dijo: ¿usted no sabe quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo, yo soy Dios mismo. Por lo tanto, no tentarás a tu Dios. No tentarás a tu Dios. Verso 8. Dice: y otra vez el diablo seguía insistiendo allí, y lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Finalmente, Satanás está mostrando una realidad actual, una realidad de nuestro mundo, que este mundo está bajo sus pies, que Él tiene dominio sobre este mundo. Y Lucas nos recuerda una partecita, Lucas 4:15, que nos dice acerca de lo que tiene la potestad el demonio aquí. Nos dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Dijo Satanás: a quien yo quiera la doy. Satanás estaba afirmando algo muy interesante. Estaba afirmando algo que era cierto, algo muy importante, que era verdad. Pablo en Efesios nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el cual gobierna sobre la vida de la gente. Y eso es verdad, eso es cierto. Lo que no es cierto es que sea el dueño de todo. Porque la palabra dice que Él es el príncipe, pero solo hay un Dios, un rey. Y ese rey es Jesús. Nuevamente, entonces las verdades empiezan a estar como a medias allí. Solo Jesús es el dueño. Pero nuevamente Jesús coloca esta frase ahí, Deuteronomio, nuevamente utilizándola para poder mostrarnos: no solamente al Señor tu Dios adorarás, sino a Él solo le servirás. Y Jesús le está diciendo: yo solo me voy a postrar ante Él, ante nadie más, solo en Él. Y con una increíble frase, Jesús le dice: vete, Satanás. Y Satanás se fue. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron los ángeles y le servían. Satanás, utilizando todas las artimañas y tentaciones que tiene, estaba invitando a enfocarse a Jesús en 3 puntos, 3 acciones que también nos invitan a nosotros a enfocarnos como humanos. En medio de lo que estamos viviendo, nos invita a enfocarnos en los deseos de los ojos, a enfocarnos en los deseos de la carne y en la vanagloria del mundo. A eso estaba tentando el diablo, y tentaba también nuestra identidad y lo que nosotros somos. El mundo sigue tentándonos a través de nuestros ojos, con lo que vemos en televisión, en lo que vemos en la calle, en las redes sociales. Yo les contaba a ustedes que batallaba con el tema de las redes sociales, porque tienta a través de los ojos, a través de la carne, también la televisión, las redes sociales, la gente en la calle a veces le tienta a uno, mujeres bonitas, que porque lo ven que uno es guapo, que uno es bello, entonces quieren hacerle caer. Y no estoy hablando a nivel individual, sino cada uno de nosotros, no solo hombres, sino mujeres. Hoy en día se ven mucho más temas de agresión hacia la mujer, violencia,
Todo eso se ve. La vanidad del mundo. ¿Qué más podemos esperar de la vanidad del mundo? Entre más tengas, entre más codicies, entre más hagas, todo eso va mostrando. Pero para eso el Señor nos dice que no debemos responder conforme a mis circunstancias, a lo que yo soy, a lo que tengo, sino conforme a lo que Dios está hablando. ¿Qué está hablando Dios a tu oído? ¿Qué te dice Dios que debes hacerle frente a esas cosas que el enemigo coloca en tu vida? ¿Será que yo solo respondo como responde el mundo? Es que tengo persecuciones y se me aparecen cosas extrañas y a veces no veo, como le pasó al hijo de una amiga de Aleida, profesora, que uno dice, ya es profesora y tiene un grado de educación y toda esa vaina. Y el hijo estaba pasando por esos temas. Aleida, como recuerda, dice, yo trato de aconsejarle, decirles, mire, la solución es Dios. Acérquese a la palabra. ¿Pero qué hizo ella? Pagó no sé cuántos millones para irse al Meta, para llevarlo a un chamán. Allá, para sacarle todos esos espíritus, un chamán. Y ella ha utilizado cualquier herramienta para hacerlo. Porque utilizamos conforme a mis circunstancias, a lo que yo creo, y no a lo que Dios me puede estar hablando. ¿Cómo le hacemos frente al demonio? Usando bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad, no teniendo conceptos a medias, a veces equivocados, sino una palabra que muestra verdaderamente su poder. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para. Si yo le hubiera preguntado a Satanás, ¿qué me hubiera respuesto? Perdón, me hubiera respondido. Hubiera sido mucho más rápido, ¿cierto? Y me dice, toda la palabra es inspirada por Dios y y me envuelve. Ahí es donde debemos estar nosotros claros. Usando bien la palabra de verdad. Porque cuando atentan contra nuestra identidad, nos van a poner a tambalear. Segunda de Timoteo 3:16 de que el poder de la palabra es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si yo estoy firme cuando alguien me habla de esas cosas, pues fácilmente dice, no lo podemos mover. Pero si me preguntan qué dice Juan 3:16 y yo me quedo, y Juan 3:16, ¿ese era un evangélico? ¿Quién era Juan? ¿Juan es el mismo que escribió las 3 cartas o es otro? Entonces el que me va a ver me dice, tome 3 cachetadas y hasta luego porque me volvió ropa de trabajo. Pero a esto se va a hablar la palabra de verdad. Y tercero, es que toda la exaltación siempre debe estar enfocada hacia Dios. La alabanza y la gloria siempre a Dios. No porque yo hago, no, es que yo fui el que saqué el endemoniado. Es que yo hice todo esto en la iglesia, entonces alábeme a mí, nada. Todo lo que podemos hacer es porque Dios lo ha permitido, alabando a Dios en todo tiempo. Por lo tanto, podemos concluir de la siguiente manera. En el plano personal, Jesús enfrenta a Satanás en una posición totalmente dependiente de las Escrituras. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Dependemos también de las Escrituras para hacerle frente al demonio? ¿Será que yo me paro firme y le digo, pero toda la palabra está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir? O cuando viene Satanás yo me quedo, ¿dónde está el pastor para que me ayude? No, totalmente dependiente de las Escrituras. Mire que Jesús no se vale de su propia autoridad como hijo. Lo hubiera hecho antes. Y hasta incluso le hubiera servido de ejemplo cuando el demonio le dijo, lánzate de aquí para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Usted se imagina donde él se hubiera lanzado y Dios lo hubiera rescatado? Mejor dicho, si antes creían 5,000, 10,000, todo el mundo hubiera creído. Pues la proeza que hizo Dios. Pero él no se valió de esas cosas, sino que únicamente se valió de la palabra.
y protegido de todos esos ataques solo con algo específico. ¿Sabe con qué? Con una palabrita. Escrito está. ¿Qué tal si nosotros utilizamos esa misma herramienta que Dios nos dio? Hermano, camine, vamos y nos robamos allí unas cositas que eso allí, el hermano que está en la tienda no se da cuenta. Mientras yo lo distraigo, usted se roba unas cositas. Entonces uno dice, no, hermano, ¿qué le pasa? Escrito está, no robarás. Y nos mantenemos firmes. No, hermano, caminamos a una taberna que hay unas viejitas más buenas. No, hermano, no adulterarás. Escrito está. Si utilizamos la palabra en todo tiempo, ¿cómo cree que nos va? Yo creo que nos va a ir mejor. Escrito está contra todas esas tentaciones. Esta es la forma que Jesús enfrentó a Satanás en su vida personal y cómo nosotros personalmente también le hacemos frente. Es un modelo que todo cristiano debe tomar para hacerle frente a esas influencias que Satanás coloca en medio de nosotros. Escrito está.